Lo dijo en la primera hora. 8:05 en la mañana, entramos a la última hora de nuestro espacio, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias por la sintonía, gracias a quienes se conectan a través de nuestras plataformas digitales, tanto en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV, cuanto en nuestra fanpage de Facebook. Allí nos pueden buscar como Radio Sonorama. Igualmente por las frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano de la gran señal nacional. 2021 ha sido un año de particularidades para la capital de la República. La capital enfrentó un año de transición. Es de dominio público lo que ocurrió con la administración del doctor Yunda. Ahora el alcalde es el doctor Santiago Guarderas. Hagamos un balance justamente de cómo cierra el año Quito con estas particularidades que estoy señalando. Ha sido un periodo de transición, la ciudad está estancada. ¿Qué opina Jessica Jaramillo, que nos acompaña el día de hoy? Ella es activista política y fue una de las impulsoras del proceso de remoción del doctor Yunda de su condición de alcalde de Quito, cuando presentaron pues el proceso, el pedido de remoción ante el Consejo Metropolitano. ¿Cómo le va, doctora Jessica Jaramillo? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Belkis, Fabricio, realmente a los tiempos en este espacio. Les felicito por la casa nueva. Muchas gracias. Está muy bonita. Gracias. Muy amable. Y bueno, pues un saludo también a la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. El 2021 ha sido un año diferente para la ciudad capital y por eso precisamente creo que es importante hacer un balance. Yo le llamo actualmente al doctor Guarderas el alcalde encargado, porque no fue electo para ser alcalde, tuvo que sucederle al señor Yunda, quien lo puso como su vicealcalde, ¿no? En un momento contra la norma que establece la paridad, pero sin embargo es el que está encargado de la ciudad y que seguramente terminará el periodo en este año prácticamente que falta para poder culminar el periodo, y vendrá ya el 2023, en donde seguramente desde el día de hoy muchos ya están pensando en el futuro de la ciudad. Pero Quito no ha resuelto sus problemas graves con la salida de un alcalde. Es más, nosotros mismos que fuimos quienes planteamos el proceso de remoción y que se logró la mayoría en el Consejo Metropolitano, teníamos claro desde siempre que estos problemas no se iban a terminar con la salida, pero parábamos algo que era importante, que era ya un nivel de corrupción, de cinismo que ya no se podía resistir. Un nivel de corrupción nunca antes visto, ¿no? Sin embargo, de eso creo que es importante indicar que los problemas de la capital siguen, que el alcalde de transición debía dedicarse a solucionar los problemas de la capital, pero de manera estructural. El municipio de Quito no tiene una estructura administrativa adecuada. Al municipio de Quito le hace falta el estatuto orgánico que estuvo ya en proyecto desde la administración Moncayo. Cuando terminó el general Paco Moncayo, dejó elaborando un proyecto de estatuto autonómico para la ciudad. De hecho, Fernando Carrión Mena trabajó en el proyecto y entregó un borrador de proyecto del cual no se volvió a hablar después de la salida de Fernando Carrión. Y un costo de consultoría que superó los $250,000 aparentemente. Entonces, sería importante que nos expliquen a la ciudad cuál es ese proyecto de estatuto autonómico. Y luego también es importante señalar que hay problemas graves en las instituciones municipales, no solamente el hecho de que los propios funcionarios municipales no tengan una carrera administrativa. Quien ingresa con un salario de $600, $700, $800 en la administración municipal termina quizá o se jubila con ese salario, y lo que es importante es darles una verdadera carrera administrativa, mejorar, profesionalizar la administración municipal. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los elementos que están pendientes, como el Metro de Quito? El Metro de Quito, yo tengo que señalarlo a la ciudadanía, no soluciona los problemas de movilidad. Solamente le va a servir al 15% de la población y no al 100% de los quiteños. El metro no le sirve a la persona que está en Conocoto, no le sirve a quien está en Calderón, no le sirve a quien está quizá en la periferia, en la parte alta, en Toctiuco, a lo mejor a quien está en El Dorado. No le sirve al resto de la ciudad más que un 15%. Ahora, ¿qué va a pasar con el sistema integrado de recaudo? Ahí hay un verdadero problema, porque no se puede dejar, por ejemplo, el trole a 25 centavos o a 35 centavos y el metro a 50, 60 o 70 centavos. ¿Por qué? Porque quien gana un salario básico va a preferir ir en trole y no en el metro. Entonces, ¿qué va a pasar con el metro de Quito? Realmente son interrogantes
muy grandes que esta alcaldía, que es una alcaldía de transición, debió haber puesto esos 5 sentidos para solucionar de manera inmediata los problemas estructurales de la ciudad. A mí me parece, perdón que me interrumpa, a mí me parece increíble que sigamos hablando de eso. O sea, a estas alturas, cuando está la obra física lista, resulta que seguimos hablando de eso y no tenemos claridad sobre eso. Jessica. Así es, lamentablemente esto no se les ha dicho, no se ha dicho a los quiteños y las quiteñas. Ahora están planteando, por ejemplo, invertir 150 millones de dólares, que es lo que ofreció el presidente de la República en el 6 de diciembre. Esos 150 millones de dólares, solo quiero decirle a la ciudadanía que solo la luz eléctrica, para que se ponga a funcionar el Metro de Quito, cuesta más de 60 millones de dólares. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Cómo se van a financiar esos recursos? El metro tiene que ser una obra sostenible en el tiempo que permita efectivamente irse ampliando, pero con una planificación adecuada, con un plan ordenado. Eso no lo hay. Varios son los problemas y desde el proyecto Ciudad Capital nosotros los hemos venido abordando. ¿Qué es el proyecto Ciudad Capital? Es precisamente una agenda de ciudad, es la primera agenda de ciudad que estamos construyendo desde la ciudadanía, desde el territorio. Hemos tenido la oportunidad de visitar varios barrios del centro, del norte, del sur, en las parroquias, y hacer mesas de trabajo con los vecinos y las vecinas y preguntarles, ¿no es cierto?, cuáles son sus principales problemas, sus necesidades, cómo ven ellos a la ciudad de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años. Y lamentablemente la aspiración que se tiene sobre Quito, pues mientras no cambien estas condiciones de la administración municipal, difícilmente podemos tener una ciudad distinta, una ciudad mejor. Particularmente yo soñaría con una ciudad sostenible, una ciudad verde, con una ciudad que al menos en donde haya menos índices de violencia. Habíamos visto el caso de Naomi Arcentales hace un momento, pero realmente la violencia que vivimos en la ciudad en general es una violencia que deviene mucho de todo este proceso que hemos vivido, y uno de los ejes que estamos topando dentro del proyecto Ciudad Capital es la salud mental y el bienestar. ¿Por qué razón? Porque la gente se ha quedado sin trabajo, porque hay índices de suicidio elevados entre hombres de 30 a 40 años por la presión económica, por la presión social, y Quito debe darle una alternativa a la ciudadanía, construir política pública que nos permita desde esta Secretaría de Salud, que en lugar de estar haciendo lo que hacen, podría ampliarse a trabajar planes de prevención en temas de salud mental, prevención del suicidio, por ejemplo, hacer actividades lúdicas en el territorio, a poder plantear, por ejemplo, otro tipo de actividades al aire libre, conservar los espacios verdes. Es decir, esta ciudad que actualmente no tiene política pública debe tener ya un plan de trabajo, un horizonte, una hoja de ruta que le estamos construyendo a través de Ciudad Capital. Y adicional a eso, debemos establecer también serios elementos que nos permitan analizar el presupuesto público, el presupuesto de las empresas públicas. Hay empresas públicas, como por ejemplo el mercado mayorista, que hay informes de Contraloría que dicen que debe cerrarse la empresa pública porque representa más bien un costo, un peso en el presupuesto del municipio, en donde se siguen pagando sueldos a gerentes, subgerentes, directores, pero que no soluciona ni hace obra alguna para la ciudad, ni siquiera para los propios comerciantes. Entonces, en ese sentido, es indispensable que reestructuremos nuevamente el municipio de Quito, porque no es suficiente como está articulado el día de hoy. Correcto, Jessica, y ya vamos a seguir profundizando en aquello. Yo no quisiera dejar de profundizar en el análisis respecto de lo que usted dijo al inicio de esta entrevista, porque usted hace referencia a que durante la alcaldía de Jorge Yunda hubo niveles de corrupción nunca antes vistos. Sin embargo, Jorge Yunda no fue destituido precisamente por actos de corrupción. ¿Y por qué pongo este tema sobre la mesa? Porque tenemos interacción de quienes nos están escuchando en este momento que por un lado, han coincidido con los argumentos y las razones por las cuales se llevó a cabo esta destitución, y hay otros que cuestionan todo el procedimiento y no están de acuerdo por cómo se llevó adelante el mismo. Entonces, por ahí un criterio suyo. Vea, esto es muy sencillo de establecerlo. El artículo 333 y 336 del COTAD es sumamente claro. Ahí están las causales por las cuales se puede remover a un alcalde o a un concejal.
quienes incumplen con la norma, quienes no cumplen con algo que es vital en el caso de la capital de la República, la máxima autoridad de la participación ciudadana es la Asamblea de Quito. Yo estuve precisamente el día jueves compartiendo con algunos dirigentes que hacen parte de la Asamblea de Quito. Para que la ciudadanía conozca, la Asamblea Participativa de Quito está compuesta por los dirigentes barriales, territoriales, a quienes el alcalde tiene la obligación de entregarles un detalle del presupuesto público. Y no es un asunto menor. ¿Por qué no es un asunto menor? Porque el presupuesto público, de donde salen salarios, sueldos, obras y todo aquello, debe estar sumamente claro, debe trabajarse en calidad de gasto. Por ejemplo, yo he sido fui muy clara cuando dije que el alcalde de transición, el alcalde actual, en lugar de gastar $2 millones para fiestas, podía haber gastado en otros barrios en donde hay falta de alcantarizado, falta de asfaltado, donde no hay vías. Es decir, la calidad del gasto tiene que también empezar a evaluarse en el municipio de Quito. Entonces, más allá de eso, respecto del exalcalde, creo que es importante señalar que tiene más de 10 investigaciones penales, me parece, hasta el momento, ¿no? No solamente por peculado, que es el tema de las PCR, sino delincuencia organizada. Hay una serie de elementos que están ahí, que no me compete a mí señalar, lo que esto se encargará la justicia, pero me parece que la ciudad capital no merecía tener al frente a una persona que se burlaba de todos nosotros con cada escándalo de corrupción, que decía que un grillete electrónico es un premio, cuando al contrario, un alcalde o una persona que va a administrar lo público, primero debe ser ejemplo, ¿no es cierto? Y luego debe tener credenciales adecuadas, al menos éticas, de honestidad, de transparencia. No se puede manejar la administración pública con la familia, o peor aún si fuera la hacienda de una familia. No funciona así en las democracias modernas ni en las democracias del mundo. Entonces, lo importante aquí es mirar hacia el futuro, hacia dónde va Quito, cuáles son estos ejes estructurales. Hemos hablado de movilidad, de salud mental, pero también hay que hablar de reactivación económica y productiva y, sobre todo, algo que nos está preocupando a todos los quiteños y quiteñas es el tema de la seguridad. Y ahí también hay que hacerle una puntualización a la administración actual. La seguridad sí tiene, pues, el municipio competencia de prevención. Dice clarito el COTAD. La prevención, ¿no es cierto?, el espacio comunitario, el espacio público, es responsabilidad del municipio de Quito. Hay que trabajar en seguridad integral. A la gente no le importa quién le da seguridad. Lo que le importa a la gente es que le den seguridad. El problema es que no vemos que haya una relación directa, una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y directamente el municipio de Quito para trabajar ni en prevención, que hace muchos años el municipio tenía alarmas comunitarias, comités de seguridad. Actualmente todo eso está descuidado porque no se está trabajando en prevención. El otro día le escuchaba a LECU 911 que nos decían que en la ciudad de Quito la gran parte de las llamadas de fin de semana son por problemas de convivencia familiar. Es decir, el 60% de las llamadas al LECU 911 es por violencia de género, violencia intrafamiliar, problemas en la familia, riñas en la familia. Entonces, que se agravaron incluso en el contexto de la pandemia, ¿no? Mucho más. Entonces, con todo esto, por eso es indispensable trabajar políticas de salud mental, de convivencia democrática, de convivencia ciudadana, y eso sí lo puede hacer el municipio de Quito. ¿Cómo mira usted, rápidamente, cómo mira usted justamente la voluntad, en este caso, de esta nueva administración en la capital, orientada en ese sentido? Bueno, hay que tener cuenta que el matrimonio es el mismo, ¿no? La gran mayoría de los concejales que entraron tienen sus partidos políticos. Guarderas y Yundas llegaron por el mismo partido político. Es un matrimonio que está ahí. Lo que pasa es que hubo un divorcio y luego Quito ha quedado a la deriva, ¿no? Pero creo que es importante señalar que más allá de eso, yo veo una deslegitimación absoluta del Consejo Metropolitano, porque el Consejo Metropolitano, los concejales y concejalas tienen que dedicarse a legislar y fiscalizar. ¿Cuál es nuestra preocupación? Y es una de las cosas que estamos planteando y nos hemos dado cuenta también en las visitas territoriales que hemos hecho. Es que no tienen nada que hacer en las empresas públicas. ¿Por qué los concejales y concejalas son miembros de las empresas públicas? Ahí están entonces la razón por la cual las empresas públicas se han convertido en botines políticos. La empresa de pasajeros de Quito, todos
toda la vida, históricamente ha sido un botín político, el Metro de Quito, las empresas públicas. Entonces lo que hay que hacer es sacar a los concejales de los directorios de las empresas, porque no tienen nada que hacer allí. Y más bien eso puede prestarse para todo esto que hemos vivido, no solamente en los últimos 2 años. Yo he sido crítica también de la administración Rodas. Nosotros hicimos una veeduría ciudadana que terminó en informe de Contraloría, pero lamentablemente yo creo que estas son cosas que se han ido agravando. Quito necesita una transformación urgente, real, adecuada, con los pies bien puestos sobre la tierra. No se trata de un asunto ni de egos ni nada por el estilo, pero sí es necesario que ya de una vez por todas Quito siente las bases de la institucionalidad y tenga un horizonte, una hoja de ruta hacia dónde caminar. Lo que yo en ese sentido le quería preguntar a usted. El doctor Guarderas asumió la alcaldía el 30 de septiembre, cuando obviamente se confirmó la remoción del alcalde Yunda por la vía de la Corte Constitucional. Estamos hablando de 2 meses y 3 semanas. En 2 meses y 3 semanas se puede hacer una valoración en serio, digamos una valoración profunda de la hoja de ruta que debe impulsar el alcalde Guarderas, ¿o es muy temprano para eso, doctora Jaramillo? El Consejo Metropolitano lleva más de 2 años en funciones. Entonces, el estado de las cosas, ellos ya lo conocen. No es que 2 meses son insuficientes, no. Ellos ya conocen cuál es la situación del municipio de Quito y ya deben, en general, ponerse a trabajar en lugar de estar haciendo campaña, que es lo que están haciendo en los últimos meses, ya los hemos visto, dedicarse precisamente a transformar la ciudad. Ellos ya conocen el estado de las cosas. El Consejo aprueba el presupuesto municipal. Mire, al final del año, cuando se cierre la ejecución presupuestaria, nos vamos a dar cuenta cuánto terminaron de ejecutar durante el año 2021. ¿Por qué razón? Porque no es posible que en el año que viene hayamos solicitado o aprobado una proforma de $800 millones y vamos a ver cuánto terminan de ejecutar en el año 2022. Hay empresas que están en una condición muy grave. Por ejemplo, la empresa de obra pública. Hay que consultarle y que nos transparenten la situación de la empresa de obra pública respecto a la contratación de bonos y cómo se están administrando esos bonos, cómo están pagando a los contratistas. Eso es importante preguntarle a la empresa de obra pública y ahí la ciudadanía entenderá por qué no hay obra pública y no hay vialidad y porque tampoco hay estudios, no se han realizado nada de estas cosas, cuando hay otros elementos que también están en el tapete. Por ejemplo, el tema del MGIRS, el tema del relleno sanitario. Absolutamente nadie le pone atención actualmente al relleno sanitario porque no vemos pues todavía la basura acumulada en las vías y todo el mundo puede salir a dejar su basura en algún sitio, ¿no es cierto?, para que el recolector lo tome. Pero hay serios problemas en Emaceo y hay serios problemas en Mengirs. La comunidad que está alrededor del relleno del Inga está sufriendo varias afectaciones, principalmente a su salud, principalmente problemas respiratorios, y hay denuncias diarias, permanentes de los vecinos y vecinas que dicen que se estaría cometiendo un delito ambiental porque se están filtrando los lixiviados, el líquido, ¿no es cierto?, a aguas del río Inga y a aguas de Quito en general. Entonces, otro de los elementos que está pendiente, el sistema de quebradas. Casas que están al filo de la quebrada y que seguramente van a colapsar en algún momento y que puede traer una desgracia para la gente que está alrededor de aquello. No hay en Quito un sistema de quebradas, entonces el trabajo por hacer es entero. Nosotros que somos ciudadanos y que hemos podido conocer a través de estas veedurías que hemos realizado por muchos años al municipio de Quito, nos damos cuenta que hay todas estas falencias. Los concejales y quienes están dentro son los que más conocen de los problemas de la ciudad. Entonces hay que pedirles que se dediquen a trabajar y que se dediquen a resolver los problemas de la ciudad. Justamente, y viéndolo como usted lo plantea, la radiografía que se hace es sumamente negativa. ¿Qué se puede destacar como positivo, digamos, si es que cabe? Hay que construir un proyecto de ciudad, hay que trabajar en el estatuto autonómico, hay que plantear 4 ejes de desarrollo, que es lo que nosotros venimos planteando en el tema de movilidad, hay que trabajar en movilidad sostenible, hay que empezar a descentralizar el municipio de Quito. No puede ser posible que las administraciones zonales, cuando un vecino pide una obra y dice, vea, señor administrador zonal, solicito esta vía para mi barrio, la respuesta de la administración zonal es vaya al EMOP. No, pues el municipio tiene que trabajar de manera conjunta. Hay que trabajar en descentralizar cada uno de los espacios. En algún momento Paco Moncayo hablaba de alcaldía mayor y alcaldías menores, que le permitan a la ciudad tener
esta descentralización de servicios. Parecido a lo que se hace en Bogotá, me parece, ¿no? Exactamente, pero además hay otra condición que lo hizo en su momento Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que hablaba de la ciudad de los 15 minutos. Hay que tratar entonces de que la movilidad para hacer un trámite no se centre en el centro de Quito, ¿no? Sino que la movilidad para hacer un trámite pueda hacerse hacia las administraciones zonales, lo cual permitirá a la gente, primero, desconcentrar los servicios. Luego tienes que automatizar pues los servicios. Si algo nos enseñó la pandemia es que todo se puede hacer virtual y digital. Todo, absolutamente todo, pero actualmente tenemos registro de la propiedad desconectado de catastros, catastros desconectados y registro de la propiedad desconectados de las administraciones zonales. Cuando eso se resuelve con un sistema informático que unifique toda la información, porque alternativas para salir hay, alternativas para que Quito vuelva a ser una de las grandes capitales de América Latina hay. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Aquí hay que tener decisión de cambiar, decisión de mejorar y decisión de salir adelante. Le voy a hacer una pregunta puntual y directa. Usted está hablando como precandidata a la alcaldía de Quito, Jessica Jaramillo. Yo estoy hablando como ciudadana, pero no voy a dejar de señalarle a la ciudadanía que ha habido ofertas, ha habido propuestas, nos hemos sentado a conversar con diferentes actores y ¿qué he pedido yo como uno de los elementos fundamentales? Primero, unidad, es decir, que no hayan 20 candidatos, por favor, por ego, porque también es cierto que muchas de las veces se es candidato para la hoja de vida, y eso es grave para la ciudad y para la política en general. Y también porque las campañas son financiadas con recursos del Estado, ¿no? Sí, no, depende, porque ya depende de quién es honesto y quién no. Pero en todo caso, lo que yo quería resaltar aquí es que el único objetivo de cualquier unidad política que exista debe ser sacar adelante la ciudad y pensar en la gente. La política solo debe servir para cambiar y mejorar la vida de la gente. Quien piense que la política es otra cosa, realmente estará equivocado y nos llevará hacia otro destino y en 4 años más estaremos pensando en lo mismo. Mire, el día de hoy y ayer, viendo un poco las elecciones de Chile, nos dábamos cuenta que es importante la reactivación económica, es importante crecer económicamente, pero también es importante redistribuir, también es importante condiciones de justicia social que nos permitan dar oportunidades a quienes menos han tenido oportunidades. Los gobiernos locales son parte precisamente de esa herramienta con la cual usted puede dar bienestar, puede dar salud, puede dar prevención, puede dar mayor seguridad y puede incluso tener mejores condiciones de habitabilidad. Pero siempre y cuando quien esté al frente tiene que estar direccionado por esta idea de servir a la gente, de cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Podemos saber quiénes han propuesto? No, yo creo que eso está en conversaciones, pero estamos en diálogo con algunos sectores, incluso sectores ciudadanos, incluso sectores gremiales. ¿Y si no sería la alcaldía una concejalía? No, yo creo que eso hay que dejarlo ahí, seguramente enero, febrero o marzo serán los meses en donde se podrán llegar a algunos acuerdos, pero a mí lo que más me inquieta es que podamos priorizar la ciudad, el bien de la ciudad, el bien de la gente que vive en la ciudad, que hace la ciudad, más allá de los intereses de tal o cual político, de tal o cual tendencia, o por aún que nos venga una orden de fuera y nos diga este es o esta señora es, o que nos diga yo puedo endosar votos. No, eso no se puede, o sea, creo que es importante ahí abrir un debate, una discusión sobre lo que realmente necesita Quito. Nosotros vamos a presentar nuestra agenda de ciudad, que es la primera agenda construida desde el territorio con la gente, hasta el mes de febrero del 2022. Y ahí plantearemos al Consejo Metropolitano y al alcalde, que esperamos que nos dé audiencia, porque ya parece que las puertas del municipio también se cierran cuando uno hace una crítica, ¿no? No me diga que el alcalde Guarderas no le quiere recibir a usted. No, ya se cierran cuando uno hace una crítica. ¿No le quiere recibir al alcalde? Porque lo que sucede es que ya entran en un proceso de estar ensimismados, ¿no? Llenos de voces, cuando lo único que uno debe tener en la vida clara es que la ciudad está es priorizada por sobre cualquier otra cosa. Pero bueno, en todo caso nosotros entregaremos a la Asamblea de Quito, que es la Asamblea de los Barrios, le entregaremos la agenda de ciudad y plantearemos allí cuál es la hoja de ruta de la ciudad para seguramente 10, 15 o 20 años, que es lo que estamos intentando hacer más allá de la coyuntura. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias. A Jessica Jaramillo, gracias. Hablando sobre los temas de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.